¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa a todo el mundo, que es la muerte. Todos vamos a terminar así, es nuestro destino, al menos que la ciencia descubra la forma de hacernos inmortales y sea un futuro distópico, porque nadie se va a morir y va a haber una sobrepoblación que va a acabar con el mundo. Entonces, al menos que eso ocurra, pues todo el mundo está condenado a morir en algún momento. Es por eso que a lo largo del tiempo las diferentes culturas han centrado su atención a este elemento que es nuestro destino. En el momento en el que el hombre tiene conciencia de su muerte, comienza como su mal viaje y comienza a preguntarse qué es lo que hay detrás de la muerte. Es que cuando una cultura tiene conciencia o tiene un pensamiento simbólico acerca de la muerte, se puede considerar que tiene una inteligencia elevada. Esto tiene un reflejo muy claro en la arqueología, en la antropología, cuando se estudia los personajes de la prehistoria, ya sea los neandertales o al Homo erectus, al Homo habilis, se pone especial atención a los entierros, que al fin y al cabo los entierros es lo que nos queda para interpretar cómo era su sociedad. Para poner un ejemplo de este tema, tenemos el caso de los neandertales, que los neandertales fueron una especie que estuvo conviviendo con el Homo sapiens, vivieron en el mismo espacio-tiempo, a diferencia de lo que muchos creen que los neandertales fueron los que precedieron al Homo sapiens. Por mucho tiempo se creyó que los neandertales tenían una inteligencia inferior o eran seres más parecidos a los animales que a los Homo sapiens como tal. Entonces, el descubrimiento de dos hermanos, que son los hermanos Puisoni. Estos dos hermanos en 1908 descubrieron un enterramiento intencional de los neandertales. Y a partir de ese descubrimiento se dieron cuenta de que los neandertales tenían el pensamiento simbólico. En este enterramiento en Francia, los neandertales habían hecho un esfuerzo por preservar el cuerpo. Entonces fue cubierto el cuerpo para protegerlo de cualquier perturbación post-mortem. La mayoría de civilizaciones del mundo antiguo piensan que la muerte no es un fin, sino es el inicio de una nueva vida eterna, donde por fin el ser humano entra en comunión con los reinos divinos. Es un deseo humano el trascender, el llegar bueno, a pesar de que muere el cuerpo físico, dejar algo en este mundo, una huella, lo que sea, que pueda preservarse. Es por esta razón que grandes personajes de la antigüedad querían perpetuar su existencia mediante grandes monumentos. Tenemos, por ejemplo, las grandes pirámides de Egipto o el mausoleo, que es una de las grandes maravillas del mundo, el mausoleo de Halicarnaso. En la misma antigüedad, también había pensadores que creían que realmente después de la muerte no ocurría nada, así como había religiones o había personas que creían que después de la muerte tú ibas a continuar en un viaje. También había quienes, como por ejemplo Epicuro, creían que la vida terminaba, bueno, se entraba a una nada perpetua. Vamos a tratar de hacer un ejercicio mental, bueno, para preguntarnos qué es lo que pasaría si de pronto ya no existiera la muerte y no nos muriéramos. ¿Qué sería de la civilización? ¿Seríamos lo mismo como seres humanos? ¿Seríamos totalmente diferentes? Bueno, voy a citar a Borges, que escribió un texto llamado El Inmortal, que es un cuento que me parece interesantísimo y bellísimo, lo recomiendo en todos los sentidos, y este libro nos habla de una tierra de inmortales. Voy a citar ahora uno de los textos o de los pasajes de Borges, del Inmortal, para aclarar un poco y que no haya confusión. Argos es uno de estos personajes inmortales. Entonces, bueno, voy a comenzar con la cita. Pensé que Argos y yo participamos de universos distintos, pensé que nuestras percepciones eran iguales, pero que Argos las combinaba de otra manera y construía con ellas otros objetos. Pensé que acaso no había objetos para él, sino un vertiginoso y continuo juego de impresiones brevísimas. Pensé en un mundo sin memoria, sin tiempo. Lo que ocurre es que en un tiempo infinito sería como una masa de tiempo, no tendríamos la necesidad de articular la realidad. De cierta manera, Borges nos habla de qué es lo que pasaría con la humanidad si no hubiera muerte. No seríamos definitivamente lo mismo. Por ejemplo, el tema de la palabra. La palabra y el lenguaje es un esfuerzo por sostenernos de la vida. Al saber que vamos a morir, queremos poner a la memoria las cosas, la escritura. De hecho, Platón nos habla en uno de sus diálogos del fármaco. El fármaco para no olvidar la civilización. El fármaco era la escritura, puesto que la escritura nos iba a permitir tener registro de todas las cosas antes de perecer. A lo mejor si siempre fuéramos a vivir no tendríamos esta
necesidad de querer guardar y de querer conservar todo, de escribir, de querer guardar nuestras vivencias en una hoja de papel, y sin la escritura la civilización definitivamente no sería la misma. Que si fuéramos inmortales sería bastante complicado que hubiera un lenguaje o que hubiera una noción de la realidad como la que tenemos nosotros. Tomando esta idea de Borges, tenemos como resultado que la muerte tiene un papel fundamental en la vida, y la muerte no es algo que vaya a ser el fin de la vida, sino nos acompaña constantemente y genera nuestro mundo como lo conocemos, nuestra civilización y en general. Vamos a poner por ejemplo la religión, que es otra cosa que si fuéramos inmortales a lo mejor no sería como la conocemos ahora. La religión es como esa forma en la que nosotros nos consolamos de esa muerte. Sabemos que va a haber algo más allá, dioses esperándonos, otros mundos, y bueno, también es parte de esta angustia humana por morir. Vamos al arte, por ejemplo. El arte también es un esfuerzo que hace el artista por perpetuarse en el mundo, por guardar una parte de sí mismo y que quede para la posteridad. El arte es un intento por hacernos inmortales. Camus, por ejemplo, plantea el mundo como una obra inacabada, algo imperfecto que el artista y el ser humano, por medio de su obra, tratar de completar, de complementar. Entonces la muerte es algo de esas cosas que hace imperfecto al mundo, pero que el ser humano como un ente cultural trata de complementar, trata de generar una forma de sostenerse de este mundo. Incluso si como Epicuro pensamos que la muerte es algo que nos va a llevar completamente y que vamos a ir hacia la nada, incluso si ponemos ese panorama de esa manera, la muerte sigue ocupando un papel central en la vida, no tanto porque como por ejemplo a un cristiano piense, bueno, es que si yo me porto mal voy a irme al infierno, voy a irme al cielo. Incluso si pensamos que no vamos a ir a la nada, vamos a intentar sostenernos de la existencia y del ser, vamos a tratar de sostenernos de nuestra esencia. Heidegger nos habla de que la muerte, más que un dejar de ser, también es algo que nos hace ser en este mundo, para constituirnos como seres humanos. Y bueno, otro filósofo no tan conocido como Heidegger, pero sí muy interesante para abordar este tema de la muerte, es Philipp Mailander, o mejor pronunciado Philipp Mailander. Philipp Mailander. Y este Mailander lo que plantea es que el mundo o el universo inició con el suicidio de Dios. Mailander lo que pensaba es que este Dios se había suicidado y de esta manera había fragmentado el universo, y nosotros los seres humanos ocupábamos ese papel de fragmentos de Dios que regresaría a su unidad originaria con nuestra muerte. Entonces, correspondiendo a su propio pensamiento, Mailander se suicidó muy joven, a los 34 años de edad. Hay muchos que creen que ya descubrió la ciencia la manera de mantenernos inmortales. De hecho, he escuchado, y esto no lo he confirmado como tal, que han hecho experimentos con ratones para permitir que ellos sean inmortales. Pero esto va a tardar todavía, todos estos avances, y no creo que nos toque a nuestra generación, así que todavía es muy probable que nos vayamos a morir. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.